A Dios gracias, hermanos, por esta nueva oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra, de poder meditar con toda libertad, con todo gozo, con toda alegría, porque la palabra de Dios debe ser un gozo y una alegría para nosotros. Siempre que meditemos o siempre que la leamos, debe de hacernos sentir esto en nuestro corazón, un gozo porque nos habla de Dios, de ese Dios que en su infinita misericordia y gracia nos ha elegido para salvación. Por eso debe ser un gozo, una alegría, porque al saber, al conocer de ese Dios que nos ha rescatado, nos ha salvado, también sabemos y conocemos de qué nos ha librado. Por eso debemos estar gozosos, contentos, debemos darle gloria a nuestro Dios, hermanos, siempre, siempre ser agradecidos con el Señor. Y por la gracia de Dios, hermanos, el día de hoy vamos a estar meditando tan solamente en dos versículos, versículos 10 y versículos 11, y quiero compartírselos. Dice de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no vivir de esta manera? Dice el apóstol Pedro, sabiendo todo lo que va a acontecer. ¿Cómo no en verdad consagrar nuestra vida? ¿Cómo no rendir más todavía nuestra vida al Señor en adoración, en servicio? ¿Cómo no decirle, Señor, aquí estoy, dispuesto, Señor, a servirte, dispuesto, Señor, a seguirte? ¿Cómo no hacerlo, hermanos? Sabiendo de aquellas cosas que el Señor nos ha librado, sabiendo que todos estábamos o corríamos eh, hacia ese camino de perdición, hacia ese lugar de tormento, pero Dios en su gracia, en su infinita misericordia, nos apartó, nos libró a cada uno de nosotros. ¿Cómo no servirle al Señor? El apóstol Pedro dice en el versículo 10 que el día del Señor vendrá. Y es una afirmación, hermano. El día del Señor, el día en que Jesucristo volverá, llegará. Es algo, entendamos, inminente, es algo indiscutible. Va a suceder, te guste o no, va a suceder, quieras o no, va a suceder, porque Jesús mismo lo dijo, que Él volvería nuevamente. Entonces, el día del Señor va a llegar, va a venir, es algo inminente, es algo que va a suceder, es algo que va a acontecer. Y dice el apóstol Pedro que esto va a acontecer, dice, como ladrón en la noche va a llegar, va a venir ese día. Es decir, cuando menos te lo esperes, cuando menos pienses, va a suceder o va a venir, va a llegar ese día. De una manera repentina o repentinamente nada más va a llegar o va a venir el día glorioso del Señor. Dice el apóstol Pedro, como un ladrón en la noche. Cuando menos pienses o el día que menos te imagines, va a suceder. Jesús vendrá, Jesús llegará por segunda vez. El apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses en su capítulo número 5 de su primera carta, versículo 2, dice, porque vosotros, ¿quiénes son vosotros? Cada creyente.
porque vosotros los creyentes, los discípulos de Jesús, aquellos que confiamos y creemos en el Señor, vosotros, dice, sabéis perfectamente o saben muy bien qué es lo que sabemos nosotros como creyentes, qué es lo que sabemos perfectamente o qué es lo que sabemos muy bien, dice el apóstol Pablo, que el día del Señor vendrá, que el día de Jesucristo llegará. Y nuevamente repite como el apóstol Pedro, así como ladrón en la noche va a acontecer. Cuando menos pienses, cuando ni siquiera te imagines o te pase por tu mente o por en tus pensamientos, este evento va a suceder. Jesús vendrá, Jesús llegará. Es algo, hermanos, inminente, es algo real, es algo que verdaderamente va a acontecer y es algo que nosotros como creyentes sabemos perfectamente que va a suceder. Es algo que nosotros como creyentes conocemos muy bien y es algo que nosotros como creyentes deseamos y anhelamos que esto acontezca. El día del Señor, dice el apóstol Pedro, vendrá como ladrón en la noche. Dice, en el cual, entendamos, en ese día, cuando regrese Jesús, cuando Jesús venga, cuando Jesús llegue, entendamos, los cielos, dice, pasarán. La palabra pasarán se traduce del original como perecerán o como desaparecerán. Entonces, dice el apóstol Pedro que cuando llegue el día del Señor, cuando no lo sabemos, cuando menos nos los esperemos, sucederá esto, pasará esto. Los cielos, dice, van a perecer. Los cielos van a desaparecer. Y lo van a hacer, dice, con grande, entendamos, con grande estruendo, con un gran ruido. Los cielos, hermanos, que nosotros podemos ver, estos cielos que podemos contemplar el día de hoy, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, cuando Jesús venga, cuando Jesús llegue nuevamente, van a desaparecer. Y cuando estos cielos desaparezcan, dice el apóstol Pedro, lo harán con un grande ruido, con un gran estruendo, con un ruido, entendamos, ensordecedor, con un ruido que se va a escuchar, hermanos, en toda su creación. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 34, versículo 4, dice de la siguiente manera, y todo el ejército de los cielos se disolverá. La palabra disolver se traduce como derretir o como fundir. Dice, y se enrollarán los cielos como un libro, dice, entendamos estos cielos, hermanos, que nosotros vemos, dice que se van a enrollar así como se enrolla un pergamino, así como se enrolla un libro, de esa manera se van a enrollar los cielos. Y no nada más eso, dice, y caerá todo su ejército. ¿De qué manera? Como se cae la hoja, entendamos una hoja marchita, una hoja que se desprende del árbol, dice de la parra, entendamos de la uva, y como se cae de la higuera, así cuando la hoja, perdón, se marchita y el árbol de una manera natural la desprende, la tira, se cae a la tierra. De esa manera, hermanos, caerá ese todo su ejército, entendamos el ejército de los cielos, van a caerse. Apocalipsis también lo dice allá en el capítulo 6, versículo 14.
Dice, y el cielo se desvaneció. Es lo que está viendo el apóstol Juan. Y el cielo se desvaneció. La palabra desvanecer se traduce como rasgar, como desaparecer. Juan, entonces recordemos que está mirando lo que Dios le está revelando precisamente, porque recordemos que es Dios el autor del Apocalipsis, no es Juan. Juan está escribiendo lo que Dios le está dictando, lo que Dios le está permitiendo que él vea. Dice que de repente Juan ve que el cielo desaparece. Dice como un pergamino, como un rollo que se enrolla. De esa manera los cielos van a desaparecer. Entendamos cuando el Señor Jesucristo vuelva nuevamente. Dice Apocalipsis también, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entendamos entonces, hermanos, que en el día del Señor, cuando este día majestuoso y glorioso llegue, cuando Jesús venga nuevamente como ladrón en la noche, dice el apóstol Pedro, los cielos, dice, pasarán, los cielos se van a derretir, los cielos se van a fundir, los cielos se van a enrollar. Y en ese momento se va a escuchar un grande, pero grande estruendo, un gran ruido ensordecedor, un ruido que se va a escuchar en todo el universo. Y no nada más eso va a acontecer cuando Jesús vuelva, sino que dice, y los elementos. El apóstol Pedro refiriéndose a los cuerpos celestes, esos cuerpos celestes que nosotros vemos el día de hoy, ese sol, esa luna, esas estrellas, son estos elementos. Dice que van a arder, se van a incendiar y serán deshechos, destruidos, serán fundidos. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca entre las nubes. Cuando todo ojo le vea, esto va a acontecer. Aquel día del Señor, aquel día del juicio final, esto va a suceder. Los cielos se van a desaparecer. Todos los cuerpos celestes se van a incendiar, se van a derretir, serán destruidos. Pedro, sin duda alguna, está haciendo alusión, está citando las profecías de Isaías. Ese capítulo 34 que ya hemos leído en el versículo 4, en donde dice que todo ejército de los cielos se disolverá, la luna, el sol, las estrellas, todo lo que vemos en el cielo se va a derretir, se va a fundir, todo esto. Nuestro Señor Jesucristo también habló acerca también de lo que le va a acontecer a estos elementos. Allá en Mateo 24, versículo 29, dice Jesús mismo, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna, dice, no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, serán destruidas, serán derretidas. Versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo. Cuando esto acontezca, hermanos, Jesús aparecerá. Y otra cosa va también a tener lugar, dice, y entonces lamentarán, pero será demasiado tarde. ¿Quiénes se lamentarán? Dice, todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria. Cuando Jesús se manifieste, entonces, hermanos, todas estas cosas van a suceder. Vamos a ver un gran estruendo, vamos a escuchar esos cielos enrollándose, derritiéndose, las estrellas, la luna, el sol, todo lo que podemos ver el día de hoy será derretido. Jesús apareciendo. Y en esos momentos, aquellos entendamos no convertidos, aquellos que le rechazaron, aquellos que se burlaron, aquellos que en su momento dijeron no, ellos se lamentarán en gran manera, pero ya será demasiado tarde para un arrepentimiento. Allá en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios, miré, dice, cuando abrió el sexto sello, dice Juan, y aquí hubo un gran terremoto. Notemos, un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda, dice, como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Todos estos astros, hermanos, el sol, la luna, las estrellas, son afectados también en el día del Señor. Todos ellos se van a derretir, todos ellos van a desaparecer cuando Jesús aparezca entre los cielos. Dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, versículo 14, y el cielo se desvaneció, entendamos, desapareció, se enrolló como un pergamino que se enrolla, dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todos estos acontecimientos, hermanos, entendamos, tendrán lugar, ¿cuándo? En el día del Señor. Cuando Jesús venga nuevamente, cuando Él haga su aparición, cuando menos lo esperemos, cuando menos pensemos en este suceso, Jesús aparecerá. Y en ese momento, dice el apóstol Pedro, los cielos desaparecerán con gran estruendo. Y los elementos, dice, entendamos todo lo que vemos en el cielo, todos los astros, todo, van a arder y serán derretidos. Pero también dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, serán consumidas, serán desoladas. Todo, dice, lo que hay en la tierra, toda la tierra en sí, todo lo que habita, lo que está sobre la tierra, dice que será quemado, será consumido, será derretido todo. Ahora, la mayoría de las versiones, hermanos, traducen esta parte como la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay algunas otras traducciones que omiten esta parte de serán quemadas. Sin embargo, el texto griego más antiguo dice, la tierra y las obras que en ella hay quedará al descubierto. Es lo que dice el original. Y como una regla de interpretación de la hermenéutica o como una regla que nosotros debemos de seguir, hermanos, debemos de tomar siempre en cuenta el texto griego original. Porque del original se derivan todas las demás interpretaciones, entendamos. Todas las demás traducciones se derivan o vienen del original. Y el original, entonces, entendamos, habla o dice que la tierra y las obras que en ella hay quedarán al descubierto. Ahora, si tenemos en cuenta que el día del Señor es visto como el día del juicio final,
Entendamos entonces que el verbo quedará desolada, quedará descubierta, probablemente signifique que la tierra y todas las obras, incluyendo el hombre también, aparecerán ante el tribunal de nuestro Dios. Todos estos acontecimientos, hermanos, sucederán. Todos y cada uno de estos sucesos que llevarán o tendrá lugar cuando Jesús se manifieste por segunda vez. ¿Cuándo? No lo sabemos. Es algo que no nos dice la Escritura cuándo va a suceder. Por tanto, entendamos que el creyente verdadero debe estar preparado siempre por si nos toca a nosotros tener esta bendición de ver al Señor vivos todavía, viniendo entre las nubes. Debemos estar preparados siempre. Debemos de vivir una vida de tal manera como si esto fuese a acontecer el día de hoy o en estos momentos. De esa manera, nosotros los creyentes debemos de vivir. Porque esto va a suceder, dice, como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos, va a llevar o va a tener lugar este evento. Los cielos serán derretidos, los cielos serán enrollados, escucharemos un grande, pero gran ruido, un gran estruendo. Y todos los elementos, las estrellas, el sol, la luna, todos los elementos que en el cielo están, serán, dice, que desechos serán quemados, serán fundidos. Y aún la tierra y las obras que hay en la tierra, el mismo hombre, entendamos, todo lo que hay en la tierra será quemado, será consumido, será desolado, quedará expuesto al juicio, al tribunal de nuestro Dios. En el versículo 11, el apóstol Pedro dice, puesto que todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Toda la creación, entendamos los cielos, los elementos, sol, luna, estrellas, la tierra y el hombre mismo también, hermanos. Dice, han de ser deshechas, destruidas, dice. Todas estas cosas han de ser deshechas, han de ser derretidas, destruidas. El apóstol Pedro, hermanos, habla acerca del fin del mundo. Está citando este momento y dice todas estas cosas. Notemos que dice todas estas cosas. Toda su creación, todo lo que podemos ver y aún lo que no se ve, porque hay cosas que no vemos, todo. Estas cosas, dice, que incluye su creación, dice, han de ser deshechas. Entendamos, el mismo hombre será deshecho, el hombre impío, entendamos, el hombre burlador, el hombre pecador será destruido también. Será destruido cuando enfrente, hermanos, a su creador y juez en el día del juicio. El hombre será destruido. Cuando reciba el veredicto de condenación, el hombre será destruido. Allá en el Apocalipsis nuevamente, capítulo 6, versículo 15, dice de la siguiente manera, y los reyes, dice, de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, entendamos todo hombre que desechó la gracia de Dios, todo aquel burlador, todo aquel apóstata, todo aquel impío que se goza el día de hoy, que se deleita en la inmoralidad, en el pecado, todos aquellos en ese gran día del juicio final, en ese día del Señor,
Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, dice, y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, escóndenos, dice. Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, el día del Señor ha llegado, el día del juicio final ha llegado, el día de comparecer, entendamos, ante el tribunal blanco de Jesucristo ha llegado. Y hay una pregunta ahí, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá mirar el rostro del Señor? Y nosotros podemos responder, solamente los creyentes seremos capaces de ver el rostro del Señor. Solamente los creyentes seremos capaces de estar de pie delante del trono del Cordero. Los burladores, los impíos, los apóstatas, los herejes, ellos pedirán la muerte en estos momentos, porque no soportarán, hermanos, ver el rostro del Señor. No se podrán sostener de pie delante del Señor. Hoy todavía, hermanos, estamos en ese tiempo de la gracia del Señor. Hoy todavía es tiempo de arrepentirnos. Hoy todavía es tiempo de venir a los pies del Señor y humillarnos y postrarnos y besar los pies de Jesús. Hoy todavía es tiempo. En el día del Señor, el tiempo de la gracia, entendamos, habrá terminado. El tiempo de arrepentirse habrá pasado. Pedro dice, puesto que todas estas cosas, toda la creación, todo el universo, entendamos, ha de ser deshecho, derretido, quemado, va a desaparecer todo, dice. ¿Cómo no debéis? La palabra debéis viene de una palabra griega o de la palabra griega dei, que se traduce como necesario, como obligatorio. De esa manera se traduce esta palabra. Pedro dice entonces, ¿cómo no debéis? ¿Cómo no va a ser necesario? ¿Cómo no va a ser obligatorio? Este verbo dei denota entonces algo necesario, pero también entendamos algo que es obligatorio. ¿En quién? ¿En todos? No, dice Pedro, en vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Cada verdadero creyente, ¿no? Cada persona que ha sido regenerada, cada persona que ha experimentado ese nuevo nacimiento, cada persona que ha caído de rodillas delante del Señor y ha reconocido lo vil y pecador que ha sido delante del Señor. Cada persona que ha experimentado un verdadero arrepentimiento en su vida, un arrepentimiento genuino en su corazón. Cada uno de nosotros dice que debemos, que es necesario, que es algo obligatorio en la vida, en el corazón de cada verdadero creyente. Y eso que es necesario, eso que debemos de hacer, eso que es obligatorio, entendamos, es andar, dice, vivir. ¿De qué manera? Dice, en santa y piadosa manera de vivir. Entendamos entonces, hermanos, que como creyentes verdaderos de Jesús, es algo necesario en nuestra vida, es algo obligatorio.
que andemos, que vivamos de una manera santa, entendamos que vivamos una vida en santidad. Es algo necesario, es algo obligatorio que tú te apartes de la inmoralidad, perdón, y de la inmundicia, del pecado, de la corrupción que se vive en este mundo. Es algo necesario, dice el apóstol Pedro. Es algo obligatorio. ¿Por qué? Porque tú en su momento experimentaste un nuevo nacimiento. Tú en su momento experimentaste esa redención, esa regeneración en tu corazón. Entonces es necesario, es obligatorio, hermano, andar, dice, en una vida santa, en una vida de santidad, de servicio, en una vida consagrada totalmente al Señor. Es necesario, dice Pedro, es algo obligatorio. No es algo que quieras o no, es algo obligatorio, hermanos. Es un mandamiento, es un mandato a que todo verdadero creyente del Señor ande en una vida de santidad. Y podemos preguntarnos, hermano, ¿verdaderamente vivimos de esa manera? ¿Verdaderamente hemos consagrado nuestra vida al Señor? ¿Verdaderamente nos hemos apartado ya de toda inmundicia, de todo pecado, de toda inmoralidad en la cual vive el mundo? Porque Pedro dice, como los cielos van a ser derretidos, dice, como los elementos, la luna, el sol, las estrellas serán derretidas, el cielo se va a enrollar, escucharemos un gran estruendo en el cielo, Jesús aparecerá, la tierra será quemada, será derretida, todo lo que hay en ella. ¿Cómo dice? ¿Cómo no debes? Cada uno de nosotros como creyentes del Señor andar de una manera santa, en santidad, apartarnos de todo eso que nos contamina, que nos ensucia, apartarnos de todo aquello que transgrede los principios del Señor. Y es algo que debes de hacer, es algo necesario, es algo obligatorio, si es que eres un creyente verdadero del Señor. Dice el apóstol Pedro, y piadosa, dice, manera de vivir, siendo compasivos con aquellos que padecen, con aquellos que sufren, con aquellos que necesitan que tú seas piadoso. Debes de ser piadoso en tu forma de vivir. Y esto, hermanos, es una exhortación dirigida a quién, a cada creyente. No es una exhortación dirigida al mundo, no es una exhortación dirigida a esos herejes, a esos apóstatas, a esos falsos maestros, a esos burladores. No, es una exhortación dirigida a cada verdadero creyente, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vivir de acuerdo a esos principios, a esa voluntad de Dios, hermanos, dice el apóstol Pedro, es vivir una vida en santidad. ¿Para qué? Para que cuando este día acontezca, si es que nosotros estamos con vida todavía, el Señor nos encuentre haciendo o viviendo una vida de santidad, una vida agradable delante de Dios, una vida apartada de inmoralidad, de pecado,
de inmundicia, una vida agradable delante de Dios. Y Pedro ya lo ha citado en su primera carta, capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó, dice, es santo. Recordemos, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos un llamamiento irresistible, un llamamiento santo de un Dios santo. Aquel que os llamó es santo. Y como el que te llamó es santo, dice, sed también vosotros santos. Vivan una vida de santidad. Y notemos, hermanos, esto que nos debe de impactar, nos debe calar nuestra mente, nuestro cerebro. Esa santidad debemos de vivirla, debemos de experimentarla. Dice, en toda vuestra manera de vivir. En todo lo que tú hagas, en todo lo que tú digas, todo debe estar permeado, entendamos, por la santidad de Dios mismo. Porque es Dios quien te llamó. ¿Y porque Él es santo? Vivan una vida santa, dice el apóstol Pedro. Vivamos una vida en santidad, hermanos. Y es en toda vuestra manera de vivir, es en todo, en tu forma de hablar. Se debe de manifestar la santidad de Dios. ¿Cómo estás hablando el día de hoy? ¿Qué palabras salen de tu boca todavía? Y esas palabras deben de transmitir la misma santidad de Dios en tu forma de conducirte, en tu forma de portarte. En tu forma de comportarte para con los demás debe de manifestarse la misma santidad de Dios. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas debe estar, entendamos, llenos ¿de qué? De la santidad de Dios. Y si no es eso, hermanos, si no es de esta manera, necesitamos experimentar un verdadero arrepentimiento. Necesitamos decirle, Señor, Padre, perdóname porque verdaderamente no vivo de esta manera. Y arrepentirnos, volvernos nuevamente al Señor. Dice Pedro, porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Es algo que está escrito en la ley de Dios, hermano. Es un mandamiento. ¿A quién? A todo creyente. Si tú eres creyente, oigan, vive de esta manera. Preocúpate, esfuérzate cada día por vivir de esta manera. Si no eres creyente, pues no te preocupes. No te esfuerces. Pero si dices ser creyente, esfuérzate cada día en vivir una vida en total y completa santidad delante del Señor. Porque el que te llamó es santo y se complace, se deleita cuando sus hijos andan y viven en santidad. Para eso te llamó el Señor. Y tenemos este contexto. Todas las cosas en ese día del Señor van a desaparecer. Todas las cosas serán quemadas y aún las cosas que están en la tierra y nosotros estamos en esa tierra. Todas esas cosas nos incluye también a nosotros, al ser humano, pero por la gracia y por la misericordia de Dios, nosotros, hermanos, hemos sido o somos libres ya de esa condenación. Pero piensa por un momento lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios quitó de tu vida, la condenación, la ira y el que fueras destruido.
Pablo dice, ahora debes, es necesario, es obligatorio que andes cada día de tu vida en una vida de santidad, apartada de toda inmundicia. Sírvele a tu Dios, consagra tu vida al Señor y vive de una manera también piadosa. Y es una exhortación también a que cada uno de nosotros como creyentes del Señor vivamos una vida piadosa, dice el apóstol Pedro. Y cada día debemos de practicar, hermanos, entendamos la piedad para con aquellos que necesitan, la piedad para con aquellos que son vulnerables. Debemos ser piadosos, misericordiosos, porque recuerda de lo que Dios te ha librado. Ese es el contexto. Recuerda esto, ten presente siempre esto. Entonces dice Pedro, vive una vida piadosa, cada día de tu vida, cada momento, sé piadoso. Y lo dijo también en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, después de hablar de los deberes del esposo para con la esposa, de cómo debe de conducirse el hombre para con su esposa y la esposa para con el esposo. Después de ese contexto, dice el apóstol Pedro en el versículo 8, finalmente dice, sed todos. ¿Quiénes son todos? Los creyentes. Sean todos, dice, de un mismo sentir. Sientan lo mismo. Y lo primero que debemos de sentir, notemos, es el ser compasivos, el ser piadosos. ¿Cuán compasivo eres, hermano? ¿Cuánta compasión para con los demás hay en tu vida? Porque si sientes compasión para con los demás, serás capaz de compartir el evangelio del Señor y decirle, arrepiéntete, porque estas cosas van a acontecer. Si no te arrepientes, si no vienes al Señor, juntamente con toda la creación serás quemado, serás derretido. Y es algo fuerte, hermanos, pero es algo verdadero, algo real que va a acontecer. Sean compasivos, tengamos compasión por la humanidad, tengamos compasión sobre este mundo, hermanos, que se pierde, que se hunde cada día más y más en inmoralidad, en pecado. Prediquemos el evangelio. Eso es una muestra de la compasión para con los demás. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, ámense de una manera fraternal entre hermanos, sean misericordiosos, sean amigables. Versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino todo lo contrario, dice, bendiciendo. Una manera de bendecir, hermanos, es ser compasivos, es ser piadosos. Y Pedro dice que nosotros debemos de, como un mandato, hermanos, como algo obligatorio, vivir en santidad, pero también ser compasivos. Bendiciendo, dice, sabiendo que fuiste llamado, ¿para qué? Para que heredases bendición. Y si tú, hermano, fuiste llamado para heredar bendición, bendice. Sé compasivo, sé piadoso para con los demás. Quiera Dios, hermanos, que si vivimos cuando Jesús regrese, nos encuentre, hermanos, haciendo lo que es agradable delante de sus ojos, llevando una vida en santidad y siendo piadosos. Y si ya partimos con Él antes de que Él venga,
que hasta el último o hasta en el último aliento de nuestra vida, hermanos, hayamos glorificado a Dios siendo obedientes a su palabra. Porque esto, hermanos, es algo que va a acontecer. Toda la creación, a como nosotros la conocemos, será derretida. Y esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en el cual moraremos nosotros por toda la eternidad al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí cada uno de nosotros tenemos un lugar. Hoy, hermanos, mientras eso no sucede, vivamos en santidad, practiquemos, perdón, la santidad. Esforcémonos cada día, hermanos, en repudiar, en odiar, porque eso es arrepentirnos. Odiar, despreciar todo aquello que atenta en contra de la voluntad y la palabra de Dios. Esforcémonos verdaderamente, hermanos, en ser compasivos, en ser piadosos cada uno de nosotros. Y empecemos, hermanos, en nuestro hogar, con nuestra familia. Allí empecemos a demostrar la verdadera piedad. Los hombres, para con aquellos que tienen esposas, sean piadosos, sean compasivos. Demuestren que Cristo está en su corazón y es Él quien gobierna, quien reina en ese corazón. Y así sigamos con nuestros hijos y con toda nuestra descendencia y vamos creciendo en ese círculo. Pero que todo el mundo, hermanos, vea que nosotros vivimos siempre para agradar al Señor. Que ese sea nuestro sentir y nuestro deseo. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Amén, Amén. pastor.